Arquitectura barroca europea, salvo España. Cronológicamente, este periodo se extiende a lo largo del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII, denominado rococó. El contexto histórico se caracterizó por la monarquía absoluta en el que el rey presentaba todo su poder y gloria, salvo Holanda e Inglaterra, en donde se instauraron regímenes políticos parlamentarios. La sociedad fue estamental y en cuanto a la religión se generalizó la tensión reforma contra reforma. La figura del mecenas dependerá del país en el cual nos encontremos. Los rasgos del barroco son los mismos en toda Europa: movimiento, expresión de los sentimientos, fastuosidad, abundancia de elementos decorativos. Los edificios más significativos serán palacios dentro de la construcción civil, iglesias dentro de la construcción religiosa, y desde el punto de vista urbanístico la plaza cobrará gran importancia. Comenzamos con Francia, que tuvo una influencia clasicista, por lo que hay tres cualidades a destacar: la claridad, el orden y la serenidad. Se trata de una arquitectura sobria y equilibrada. El principal cliente fue el monarca, fundamentalmente Luis XIV, por lo que un rasgo fundamental será su carácter cortesano con el predominio de una arquitectura civil representada en los palacios, destinados a la clase burguesa y reyes, que se distinguieron por su horizontalidad. Tenían la siguiente disposición: un cuerpo alargado y dos alas hacia el jardín, formando escuadra. Los entrantes y salientes, típico barroco, dan movimiento y ritmo al conjunto palaciego, que sirve de eje separador de la zona urbana y de los jardines. El urbanismo alcanzó un gran desenvolvimiento por sus amplias plazas y grandes jardines. En París se configuró la Plaza Real, tipología de plaza como núcleo que organiza el espacio urbano, ya que consistía en un conjunto de viviendas sometidas a una traza común, por lo que parece un único edificio. En el centro se sitúa la estatua del rey de tipo ecuestre. Es una manifestación del centralismo e idea monárquica del absolutismo. La plaza de Vosgos es la más antigua de París. La jardinería estuvo muy vinculada a la arquitectura y el urbanismo, con diseños racionales donde cobró preferencia el gusto por la forma geométrica. El jardín francés, también llamado clásico o formal, fue el jardín prototipo caracterizado por mayores zonas de césped y el parterre, fuentes con estatuas y lagos. Primera mitad del siglo XVII. Las iglesias estaban influenciadas por el Jesús de Roma, como vemos en la fachada del monasterio de Val-de-Grâce, con dos cuerpos unidos por aletones, cuyo arquitecto François Mansart dio los planos para la construcción. El conjunto tiende a la horizontalidad con dos alas, salvo la fachada y la cúpula que sobresale. Jaime Lemercier realizó la iglesia de la Sorbona, cuya fachada también recuerda al Jesús y cuya elegante cúpula se eleva sobre un vasto tambor. Los edificios parisinos se distinguen por la frialdad de sus masas. A Philibert Leroy se le atribuye el primitivo y modesto Versalles de Luis XIII, de ladrillo y piedra, con tejado de pizarra. El palacio era residencia de caza. Este edificio no ha desaparecido, sino que constituye el centro enmascarado del conjunto actual. La segunda mitad del siglo XVII va asociada a los arquitectos de Luis XIV y a su concepto del arte como máxima expresión de su absolutismo. Con esta idea se le ofreció a Bernini completar el Louvre, pero sus proyectos fueron rechazados por el monarca francés, que encargó la reforma a Louis Le Vau y Claude Perrault. La fachada exterior del Louvre la realizó concretamente Perrault, concibiéndola como una monumental galería de columnas pareadas con una planta baja que hace de pódium. En el año 1678, Versalles se convirtió en sede del gobierno. Jules Radouin-Mansart proyectó una ampliación del palacio, realizó el núcleo central del palacio, cuya fachada principal, que da a la ciudad,
Tiene 2 pisos y techumbres típicamente francesas, formando cuerpos prismáticos de gran altura, y las techumbres muy inclinadas, cubiertas con pizarra y plomo, y con las típicas mansardas, nombre derivado del apellido del arquitecto, que realmente son las buhardillas. A cada lado de ese núcleo central añadió 2 alas muy prolongadas. La fachada de cada ala está decorada con pilastras y columnas jónicas frente a la austeridad de los otros niveles, porque son las dependencias reales. Estas fachadas que dan hacia el jardín son tan dignas como la fachada principal que da a la zona urbana. Galería de los espejos. Impactó el efecto de luz que entra por las numerosas ventanas que se reflejan en los 357 espejos. El espejo, elemento de lujo, pues era un objeto muy caro en aquel momento, fue todo un acontecimiento, porque las personas se podían contemplar de cuerpo entero. La bóveda de cañón está decorada con pinturas de Charles Le Brun, en las que se representa el reinado de Luis XIV. La iglesia de los Inválidos, diseñada con una planta de cruz griega y con capillas circulares en las esquinas, presenta una fachada en la que dispone 2 pisos de masa horizontal, con decoración de columnas y rematada con un clásico frontón y una cúpula montada sobre tambor, que es la más importante de la ciudad. Diseñó 2 plazas reales, la plaza de Vendôme en París. Todas las casas se conjuntan formando una especie de edificio colosal. En el centro figuraba una estatua ecuestre de Luis XIV, destruida durante la Revolución. En su lugar se colocó la neoclásica columna Vendôme. Y la Plaza de las Victorias. Es casi redonda, por lo que constituyó una primera manifestación de este tipo curvo de plaza. Europa Central. La Guerra de los 30 años, 1618-1648, influyó decisivamente en el desarrollo del arte barroco, que se inició en las últimas décadas del siglo XVII y alcanzando su máximo apogeo en el siglo XVIII. El mecenas principal será el Estado. Alemania se verá sujeta a una doble influencia. De Francia tomará el modelo de palacio y de Italia tomará la fusión de las 3 artes plásticas, arquitectura, escultura y pintura. Los palacios adquirieron dimensiones colosales. El palacio de la ciudad de Potsdam y el palacio de Ludwigsburg, edificios históricos situados en la ciudad del mismo nombre. Imitaron el plan francés con alas y amplio desarrollo horizontal, manteniendo el patio de honor francés con vistas al jardín como vemos en el palacio de Rastatt, el salón de fiestas excesivamente decorado del palacio de Nymphenburg, y también dieron importancia al jardín con sus estanques, fuentes y estatuas, como vemos en los palacios de Moritzburg y Nordkirchen. Característica alemana fue el afán pictórico de reducirlo todo a claroscuro y perfiles curvos. Daniel Pöppelmann, autor del Zwinger, en Dresden. Se trata de un edificio para exposiciones y teatro al aire libre con tendencia horizontal que recuerda al arte francés, aunque la perfecta fusión arquitectura-decoración deriva de lo italiano y señala el paso del arte barroco al rococó. Lo constituyen varios pabellones acristalados. En la parte central hay un cuerpo rematado con cúpula a modo de corona, llamada Kronentor. Austria. Su arquitectura fue grandiosa e imperialista, acorde al momento de hegemonía política que estaban viviendo. Johann Thyssen von Erlach, formado en Italia, su obra presenta una peculiar fusión de elementos del barroco romano y del clasicismo francés. Realizó el Palacio de Schönbrunn, considerado el Versalles austriaco por su horizontalidad y disposición, un cuerpo alargado y 2 alas hacia el jardín, formando escuadra. Los entrantes y salientes típico barroco dan ritmo al conjunto palaciego que sirve de eje separador de la zona urbana y de los jardines. Vemos la iglesia de la Trinidad y la colegiata en Salzburgo, cuyas fachadas recuerdan a Borromini por su estructura curvilínea. San Carlos Borromeo en Viena. Su fachada dispone de un pórtico a modo clásico flanqueado por 2 torres barrocas y 2 columnas conmemorativas, decoradas con escenas de la vida de San Carlos.
La estructura del edificio, de planta elíptica longitudinal, coronada por una alta cúpula, constituye una perfecta síntesis entre centralización y extensión. Se cuida tanto el exterior como el interior. Inglaterra. A causa de su aislamiento y de su fuerte tradición, la arquitectura presentó un escaso arraigo de las fórmulas barrocas. El arte obtuvo una protección oficial. El predominio de clasicismo lo aportaron arquitectos que viajaron a Italia como Íñigo Jones y Christopher Wren. Íñigo Jones realizó una arquitectura inspirada en Palladio que dio lugar a una auténtica renovación. En su construcción, Queen's House, en Greenwich, se distinguen la escalera de caracol de tulipanes, el gran salón cúbico y la loggia. Y en Buckingham House, destinado a sala de conciertos y fiestas, predomina el clasicismo con frontones, guirnaldas, columnas y pilastras. El techo del hall principal está formado por 9 paneles integrados en molduras doradas dedicados a exaltar el reinado de Jacobo I. La tipología de Queen's House y Buckingham House se mantuvieron durante varias centurias, las cuales condicionaron la arquitectura de Inglaterra. El otro arquitecto fue Christopher Wren. Su estilo de dimensiones barrocas se rigió por un gran predominio de lo clásico. Tras el incendio de 1666, le encargaron la reconstrucción de la ciudad. Su proyecto se basó en un nuevo trazado basado en un sistema absolutamente barroco de plazas y calles radiales. Se prohibió la madera en la construcción y el Londres medieval desaparecería. Construyó la Catedral Protestante de San Pablo, que presenta un esquema similar al de San Pedro de Roma, con una cruz latina y 3 naves, buscando la integración espacial mediante la función centralizadora de la cúpula que se eleva sobre el crucero. La fachada de influencia francesa está flanqueada por torres y con 2 cuerpos de columnas pareadas. Si queréis profundizar en los diferentes estilos artísticos, en la descripción tendréis los enlaces a mis libros de Explicarte. En el siguiente vídeo vamos a ver la escultura barroca en Europa.